tenemos pendiente por avanzar, que es la fibrilación auricular. Cuando nosotros hablamos de trastornos en el ritmo, hablamos de dos grupos importantes de patologías: las taquiarritmias y las bradiarritmias. ¿Ok? Las bradiarritmias son un tipo de trastorno en el ritmo que no tienen una implicancia clínica importante. Tienen complicaciones, sí, ¿ya? Pero que no tienen la importancia para ser vistas, al menos ahora en lo que es semiología. Lo que sí es importante ver son las taquiarritmias. Y dentro de las taquiarritmias, la que hemos decidido nosotros, que es importantísimo que ustedes conozcan, es la fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular es la taquiarritmia más frecuente estadísticamente que se presenta en las patologías o en los pacientes que presentan este grupo de patologías, ¿no? ¿Y por qué fundamentalmente la fibrilación auricular? Fundamentalmente es importante conocerla porque esta patología no solamente condiciona un trastorno del ritmo, sino tiene complicaciones cardioembólicas. Entonces, la presencia de esta patología en el paciente hace muy probable que el paciente empiece a producir émbolos, y esos émbolos viajen por la vía circulatoria a cualquier parte de la economía. Se pueden producir infartos renales, se pueden producir infartos mesentéricos, se pueden producir incluso infartos de miocardio, pero dentro de lo más catastrófico para el paciente y para su calidad de vida, ¿ya?, están los eventos cardioembólicos o los centros isquémicos cerebrales, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos la fibrilación auricular. Listo. Entonces, esos son los factores más importantes en cuanto a etiología tiene la fibrilación auricular. Tiene que ver mucho con los factores de riesgo que presenta el paciente durante su vida, factores adicionales como otras patologías que se pueden dar y afecciones crónicas o dadas por la edad. Entonces, dentro de los estilos de vida tenemos que ver, por ejemplo, consumo de alcohol, hábito tabáquico, factores de riesgo como dislipidemias, obesidad, etcétera, etcétera. Otros factores adicionales, los genéticos principalmente, como ustedes pueden ver acá, y también factores relacionados a la edad. Lo mismo las afectaciones crónicas, pacientes que por medios degenerativos propios de la edad tienen problemas arteriales, aparecen las enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes, la hipertensión arterial, antecedentes de cuadros isquémicos coronarios previos también, cirugías previas, que es importante que lo tomemos en cuenta, etc., etc. Entonces, estos son los factores etiológicos más importantes que podemos tener nosotros en un paciente que padece de fibrilación auricular. ¿Cuál es la clasificación? Nosotros vamos a clasificar a la fibrilación auricular de esta forma, tomando en cuenta siempre la forma en la cual, la manera en la cual se presenta, la duración que tiene esta fibrilación auricular y cuál es la consecuencia clínica que puede tener su presentación, ¿ya? Hablamos de aquellas relacionadas a una enfermedad cardíaca previamente instaurada, ¿no es cierto?, que puede cursar con aumento a nivel de las presiones y además el remodelado auricular. Lo mismo pasa con las focales relacionadas a al compromiso de una área específica de miocardio, ¿ya? Las posoperatorias relacionadas a los cuadros quirúrgicos previos, ¿ya? Aquellas que tienen como antecedente la presencia de valvulopatías, ¿ya? Y característicamente algunos pacientes con características particulares, como los atletas, que tienen también tendencia a trastornos en el ritmo como esta fibrilación auricular. Tomarlo en cuenta. Pero, fundamentalmente, para entender fibrilación auricular, yo tengo que tomar en cuenta esta clasificación. Son 5 tipos de fibrilación auricular, lo que nosotros tenemos que conocer, lo que debemos manejar. Todo aquel paciente que presenta un debut con fibrilaciones auriculares se le cataloga fibrilación auricular de reciente inicio. Aquel paciente que nunca en su vida tuvo un trastorno de ritmo y se determina con una primera vez. Siguiente es la fibrilación auricular paroxística, pero esta tiene una particularidad: se autolimita, ¿ya?
Generalmente este proceso de autolimitación está dentro de las 48 horas o dentro de los 2 días siguientes al inicio del cuadro, ¿ya? Ahora, los episodios pueden revertir hasta antes de los primeros 7 días. Esa es una fibrilación auricular paroxística. La persistente es aquella que dura más allá de la semana o más allá de los 7 días, ¿ok? En los cuales se van a tener que utilizar medios de cardioversión, ya sea esta farmacológica o eléctrica. Repito una vez más, siempre y cuando se dé más allá de los 7 días. Fibrilación auricular persistente. La persistente de larga duración, aquella que dura más allá de un año, ¿ok? En la cual se asume una estrategia de control del ritmo cardíaco. Se busca controlar el ritmo cardíaco a lo largo de todo este año. Pero cuando ya es imposible controlar la fibrilación auricular, se ha instalado el trastorno de arritmia y a pesar de la cardioversión farmacológica no llegamos a controlar ni el ritmo ni frecuencia, hablamos de una fibrilación auricular permanente. Esta fibrilación auricular permanente es una conclusión a la que se llega entre el médico tratante y el paciente de que la fibrilación auricular carece de posibilidades de ser controlada. Lo único que se tiene que determinar, lo único que se tiene que determinar es fármacos que eviten las complicaciones que se dan por la presencia de esta fibrilación auricular. Ahora, más adelante puede darse algún evento de fibrilación auricular permanente que pase a ser una presentación de la graduación, probablemente, pero generalmente se quedan con su FA todo. Esto es lo que yo voy a encontrar cuando hago el examen físico de un paciente con fibrilación auricular. Si yo voy a auscultar o voy a poder encontrar en el paciente latidos cardíacos irregulares, puedo hacerlo mediante la palpación de los pulsos o la presencia de palpitación. ¿Ok? Si yo voy a determinar la presencia de una reducción del gasto cardíaco, esto básicamente va a condicionar en el paciente la presencia de cansancio, poca tolerancia al ejercicio, disnea y astenia. Si vamos a presentar hipotensión, mareo y desmayo en el paciente o síncopes va a ser bastante frecuente. En el cuadro, en el caso de presentar o evidenciar isquemia cardíaca en el paciente, va a haber un dolor torácico, pues, pero que va a ser típico, característico, con especificaciones de un dolor de tipo anginoso. Y aquel que presenta mayor riesgo de formación de coágulos, si yo voy a presentar esta posibilidad, debo estar pensando que el paciente puede estar frente a un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio, ya sea fundamentalmente de naturaleza tromboembólica. Entonces, esos son los hallazgos más importantes que voy a tener en el examen físico y estas son las manifestaciones que yo voy a tener en el paciente. ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la presencia de la fibrilación auricular? Se habla de 3 eventos fisiopatológicos fundamentales en la fibrilación auricular. Uno tiene que ver con un remodelado eléctrico, otro relacionado al remodelado contráctil y otro remodelado estructural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de remodelado eléctrico? Hablamos de un proceso en el cual se altera todo lo que hemos conocido nosotros sobre la excitabilidad celular miocárdica y el potencial de acción. Va a haber un acortamiento de los periodos refractarios auriculares. ¿Qué es un periodo refractario? Un periodo refractario es aquel periodo en el cual la célula pasa de estar en un estado de excitación a un estado de preexcitación para comenzar un nuevo ciclo. Estos periodos se acortan, ¿ya? Se va a producir rápidamente o en el transcurso de los días y va a condicionar una mayor estabilidad de la fibrilación auricular. Estabilidad se refiere a que el cuadro se termina de instalar. La fibrilación auricular se estabiliza con un daño eléctrico y va a continuar produciendo o favoreciendo el resto de las alteraciones. Dentro de estas también está el remodelado contráctil, y ya vemos nosotros que está relacionado fundamentalmente a una contractilidad auricular reducida. ¿Y por qué está reducida? Nosotros entendemos que hay
vías de conducción: el nodo sinusal, el nodo ventricular, las rígidas fibras de Purkinje, ¿no es cierto? A nivel auricular, nosotros tenemos que ver que el nodo sinusal parte del estímulo nervioso y viaja por fibras de conducción hacia la aurícula izquierda y hacia la aurícula derecha. Por la ubicación que tiene el nodo sinusal, las fibras de más larga extensión son las que van hasta la aurícula izquierda y las más cortas son las que van a la aurícula derecha. Es por este corto tramo que van a recorrer las fibras de la aurícula derecha que fisiológicamente se contrae un poco antes la aurícula derecha con respecto a la aurícula izquierda. Pero eso es cuando esto es normal. Cuando hay focos ectópicos de despolarización, que es la fibrilación auricular, que es la presencia de focos diferentes, muy dispersos, totalmente distintos a la circulación fisiológica, esos focos de despolarización lo que hacen es alterar la fuerza contráctil del miocardio auricular y hacen que el miocardio a nivel de las aurículas pierda un ritmo adecuado y empieza a contraerse de forma desordenada, incompetente. Esta contracción no va a inyectar una cantidad suficiente de volumen hacia el ventrículo derecho, ni de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, por lo mismo de las contracciones que son irregulares. Entonces, la contractilidad auricular se ve reducida. Al darse esta contracción incompetente, al no poder eyectar el volumen adecuadamente, va a haber una estasia sanguínea. Y esa estasia, fundamentalmente a nivel de la aurícula izquierda, va a producir o va a favorecer la formación de los trombos. Esto a nivel principal de la aurícula izquierda. Siguiente, vamos a poder encontrar una dilatación auricular que aún más va a alterar sus propiedades electrofisiológicas. Lógico, lo que les he mencionado alguna vez cuando hemos hablado de falla cardíaca. Cuando el corazón entra en una suerte de miocardiopatía dilatada, se pierde fuerza contráctil. Y esa pérdida de fuerza contráctil se ve o repercute electrofisiológicamente a nivel de la aurícula izquierda, principalmente. ¿Por qué? Porque va a haber mayor estasia sanguínea. No se va a llegar a manejar los volúmenes de forma adecuada. La orejuela se va a llenar de sangre y esa sangre, al no circular adecuadamente, va a empezar a formar agregación de plaquetas, agregación de glóbulos rojos, etc. Entonces, se va a empezar a dar esto y cuando se dé la ráfaga de las se contrajera al mismo tiempo que el corazón izquierdo, no habría circulación. Es imposible que haya circulación, no habría esa fisiología. ¿Okay? Es por eso que fisiológicamente el retraso que hay con respecto al corazón izquierdo y el derecho es normal. ¿Ya? Entonces, esta dilatación a nivel de la aurícula izquierda va a conducir o va a presentar alteraciones electrofisiológicas, pero se va a favorecer la formación de ese trombo. Ese trombo migra y puede infardar a cualquier lugar. Y otro detalle es que se va a producir rápidamente. Esta alteración o este remodelado contráctil se produce rápidamente en el paciente que ya presenta instalada su fibrilación auricular. ¿Y qué pasa con el remodelado estructural? A nivel histológico van a haber cambios también a nivel del endocardio y del miocardio. ¿Okay? Va a haber un agrandamiento de la aurícula izquierda. Obviamente, cuando el paciente presenta miocardiopatía dilatada, al haber alteración en la función de bomba, ya hay un agrandamiento de la aurícula izquierda y también de la orejuela izquierda. Entonces, ahí es donde se va a originar la concentración de elementos formes y la formación de los cardiomiembros. Disminución del gasto cardíaco, obviamente, ¿no es cierto? Si el corazón va a estar dilatado y va a haber una falla en la función de bomba, no vamos a tener un gasto cardíaco adecuado. Y producto de este remodelado, se van a dar durante el tiempo o durante los siguientes meses manifestaciones clínicas iniciales en el paciente, que después, cuando lleguen a un grado de descompensación máxima, se van a instalar. Muy bien, y a ver acá. A nivel histológico, eso es lo que vamos a encontrar en un paciente que tiene fibrilación auricular. Entonces, lo que debemos encontrar es esto. Primero, dentro de lo que es la cavidad auricular, nosotros tenemos disminución de la fibrinólisis, ¿ya? O sea, la fibrina que va a permitir darle una estructura especial o va a permitir estabilizar la estructura de estos trombos, se va a perder. Va a haber activación de trombocitos también y se va a dar un trastorno de hipercoagulabilidad.
¿ya? Todo va a partir de un daño endotelial, siempre. El daño endotelial es el que va a regular o el que va a condicionar la presencia de esta patología. Para que se den esas alteraciones iniciales, yo tengo que estar frente a condiciones en el paciente: diabetes, muerte cardíaca, obesidad, enfermedad arterial coronaria, estados hipertensivos, envejecimiento e incluso predisposición genética. Entonces, una vez que comienzo yo con este cizallamiento, con este daño a nivel del endotelio y se empiezan a dar estas cascadas, yo voy a encontrar en el paciente estados de hipocontractilidad. Ese músculo, ese miocardio va a ser incompetente. Va a haber procesos inflamatorios, elongación auricular, que significa que la cavidad, primero la pared muscular, que pierde su textura de músculo, se empieza a hacer mucho más flácida, mucho más elástica, y se elongan las fibras miocárdicas. Eso condiciona el remodelado vascular y también va a haber isquemia. Ahora, no solamente con eso, estos procesos inflamatorios junto con la hipocontractilidad también va a presentar infiltraciones grasas y fibrosis. ¿Qué es lo que va a condicionar esto? Esto lo que va a condicionar es que a nivel de miocardio haya focos ectópicos de despolarización. No se va a regir por el nodo sinusal solamente, sino esos focos ectópicos van a ser factores despolarizantes menores para la aurícula que está comprometida. Y eso es lo que va a condicionar las contracciones que sean desordenadas. Entonces, cuando ya se manifiestan esos focos ectópicos de despolarización, entramos a una suerte de fibrilación auricular, en los cuales va a haber fenómenos de reentrada, va a haber remodelado de los canales de iones, una taquicardia auricular, etc. Esto es histológicamente lo que va a ocurrir. Entonces, una vez que ya nosotros presentamos la fibrilación auricular, tenemos gran posibilidad de producir cardioémbolos. Fundamentalmente los daños se van a dar a nivel cerebral, con los accidentes cerebrovasculares, y a nivel miocárdico, los infartos de miocardio. O necesidad de anticoagulación inmediata o previa, frecuencias cardíacas y necesidad de control de frecuencia, evaluación de síntomas y decisión del control del ritmo cardíaco. Entonces, en resumidas cuentas, cuando yo hago la historia clínica, ya debo tener la certeza si estoy frente a un trastorno del ritmo o no. Si este trastorno del ritmo es una taquicardia, una taquiarritmia o una bradiarritmia. Y si es una taquiarritmia, debo determinar con un EKG o de repente un ecocardio si estoy frente a una fibrilación auricular. Y si es así, tengo que empezar a ver manejo terapéutico, de anticoagulación, control de ritmo y control de frecuencia. Eso como una evaluación inicial. ¿Qué es lo que yo encuentro característicamente en la fibrilación auricular cuando hablo de EKG? Cuando hablo de EKG tengo tres hallazgos fundamentales. De estos, dos incluso son los más importantes. Este es mi trazado electrocardiográfico, ¿ya? Cuando nosotros pedimos un electrocardiograma, no nos basta con que nos den el EKG con las 12 derivaciones. Tenemos que pedir una derivación 2 larga, porque esa derivación 2 larga es la que nos va a permitir tener una serie de complejos QRS, de ciclos cardíacos eléctricos en sí, que van a permitir determinar si es que realmente hay una alteración en el ritmo o en la frecuencia. Entonces, en un EKG, en un paciente que tiene fibrilación auricular, debo encontrar intervalos RR irregulares. ¿Y cuáles son los intervalos RR irregulares? Son los componentes R de cada complejo QRS que no tienen una cantidad de cuadraditos uno al lado del otro. Por ejemplo, no es necesario ser muy observador. Este intervalo es menor que este, un poco menor que este es mucho más raro que los dos anteriores y así. Tampoco hay un patrón, ¿ok? No hay una secuencia que se sigue. Entonces, esos intervalos RR son irregulares. Ya tengo un hallazgo inicial para pensar que es una FA. Las ondas P no se encuentran definidas o están ausentes. No hay ondas P. Las ondas P normalmente tienen que estar antes de los complejos QRS y acá no se evidencia como tal, ¿ya? Incluso alguna bibliografía refiere a la presencia de ondas F que se podrían dar también, F minúsculas, ¿ya? Listo. Entonces, si yo tengo este hallazgo, ¿ya?, puedo estar frente a un paciente que
tiene síntomas y un paciente que no tiene síntomas. En el caso de los asintomáticos, hablaré de una FA silente. ¿Ya? ¿En quiénes se puede encontrar esto? Generalmente adultos mayores, de 65 años en especial, que tienen algún tipo de riesgo, ¿no es cierto? En quienes he realizado un EKG y encuentro alguna de esas alteraciones. Entonces, fundamentalmente, el diagnóstico inicial lo hacemos con un trazado electrocardiográfico. Ahora, es importante también encontrar biomarcadores para lo que es la fibrilación auricular. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que podemos encontrar un electrocardiograma arrítmico como el de arriba o un electrocardiograma normal. Pero cuando nosotros tenemos un trastorno en el ritmo, hay alteraciones que se van a dar específicamente a nivel del miocardio, ¿ya? Este es el miocardio, la pared miocárdica, en la cual podemos encontrar tractos fibróticos. Hay fibrosis que se puede presentar a nivel histopatológico en la pared muscular y eso está condicionado por la presencia además de colágeno rígido. Entonces, esto lo que hace es disminuir la posibilidad de poder dilatar esa fibra muscular. Esa pared muscular no se va a poder tratar adecuadamente y va a favorecer la presencia o la perpetuación del trastorno en el ritmo. Entonces, nosotros debemos estar muy conscientes de eso. Ahora, para que lleguemos a estudiar esto, pues ya es con fines académicos, más que con fines de recuperación del paciente, porque lo único que tenemos que hacer de inicio es determinar si este paciente con un EKG o con un ecocardio, si estamos frente a una